Buenas, perdón mi look despeinado, no importa igual. Quiero hablar sobre algo muy importante y que tiene que ver con los conflictos mundiales. ¿Qué está pasando en el mundo actualmente? Por un lado, vemos que hay conflictos abiertos, una guerra mundial asimétrica, una tercera guerra mundial asimétrica, con diferentes focos, pero con el mismo objetivo, que es el expansionismo del sionismo a nivel global, de quienes manejan los hilos, de los que están detrás de esos poderes fácticos sionistas. El sionismo es satanismo. Contrariamente a lo que digan, el judaísmo es algo diferente al sionismo, porque vemos que hay muchos ortodoxos, judíos ortodoxos, que están contra el sionismo, judíos antisionistas. Y vemos también manifestaciones de esta gente contra el gran plan que tiene el sionismo para con la humanidad, que no es solo apoderarse de la narrativa y los medios de comunicación, sino es la expansión y destrucción de pueblos milenarios para así cumplir, digamos, una falsa profecía talmudista sionista que es del gran Israel. Lo que quieren llegar desde el Mediterráneo hasta el Tigris y el Éufrates. Pero esto tiene que ver con un arraigo que viene desde los hazaros, los judíos convertidos, los judíos hazaros convertidos al judaísmo, que no son judíos genéticamente, no son semitas, son europeos que en su momento, en la Primera Guerra Mundial y antes, se habían convertido al judaísmo para justificar justamente los intereses de lo que hoy conocemos como los territorios ocupados de Palestina. Los semitas mismos, lo que tenemos, sangre semita, de verdad, sentimos con gran dolor esto que está pasando en el mundo. Y no queremos la guerra, queremos la paz. Queremos llegar a la paz y a crear una conciencia de paz. Que el mundo sea más fraterno, donde judíos, cristianos y musulmanes vivan en paz. Eso en un momento sucedió. Fue antes de la creación del Estado ilegal de Israel, antes del 48. Tanto judíos, semitas y musulmanes y cristianos vivían en paz. La historia me remito. Hay muchas historias que contar sobre cómo era Palestina antes de todo lo que crearon los sionistas házaros, que no tienen ni la mínima ni el mínimo ápice de sangre semita. Son todos europeos, del Cáucaso. Venían de Polonia, de Letonia, de Lituania, de Ucrania, de los países que estaban dominados por la Unión Soviética también. Incluso muchos judíos polacos, son polacos judíos, mejor dicho, o ucranianos, o letones, o rusos, con beneplácito de Inglaterra, del Imperio Inglés en esa época, en el 48, con beneplácito de la corona inglesa, la corona pirata inglesa, crearon el Estado en territorio de los palestinos, el Estado israelí en territorio de los palestinos. Llevaron la discordia y las guerras, las muertes, la destrucción hasta hoy en día,
contando los 70.000 muertos en la Franja de Gaza y más de 10.000 desaparecidos bajo los escombros, o arrestados, encarcelados, niños, genocidio masivo. Lo mismo hicieron ahora hace poco que bombardearon, el régimen sionista bombardeó una escuela en Irán donde habían más de 160 niñas sepultadas bajo los escombros. No es que esto no es antisemitismo, es antisionismo, que son cosas totalmente diferentes. Los árabes tienen sangre semita, son semitas, los árabes son semitas, comparten un mismo legado que los judíos originales, son semitas, pero no los házaros, no los sionistas que venían de Europa. Si bien es cierto que hubo guerras, hubo conflictos en Oriente Medio durante mucho tiempo, todo fue por este tema de que el mesianismo satánico de los sionistas de crear un estado como el Estado sionista, ilegal, opresor, asesino, que lo único que contribuyó fue a la desestabilización de todo Oriente Medio y reconfigurar así el mapa de Oriente Medio. El mapa de Oriente Medio, según el mapa sionista que Netanyahu mismo lo mostró hace un tiempo, mostraba que ellos querían apoderarse desde todo el Mediterráneo hasta el Tigris y el Éufrates, donde es actualmente Irak, reclamando esas tierras como suyas. O sea que a expensas de todo, hay un tema acá importante que no quiero dejar pasar, que tiene que sacarse del medio de Irán, obviamente, para crear este gran estado sionista, entre comillas, porque Irán es la fuerza que mantiene el equilibrio en Medio Oriente. Podemos, digamos, objetar el tema de Irán como un tema de que Irán es un régimen también de los ayatolás, que es complicado el tema, que no es democrático, Irán tampoco. Tampoco el Estado ilegal de Israel es democrático. Hay censura, controlan los medios de comunicación, bombardean a las televisiones de los países que atacan, a las cadenas de grandes cadenas de televisión, a los periodistas, bombardean al Jazeera, al Mayadin y otras cadenas grandes de países vecinos que tratan de sacar las noticias al aire. Como hace poco pasó con el canal estatal iraní, que fue bombardeado por el Estado fallido de Israel. Digo Estado fallido porque es un Estado ilegal. Es un Estado que no vive en democracia. Ellos sí dicen ser los paladines de la democracia. No, vamos a ver qué pasa ahora con los archivos de Jeffrey Epstein, que está metido toda la corona británica, Donald Trump y muchos gobernantes del mundo están metidos dentro de esos archivos, y figuras famosas de la farándula hollywoodense, sionista, también están metidos dentro de eso. Jeffrey Epstein era un agente del Mossad, como todos saben. Trabajaba para los servicios de inteligencia israelí. Pero el tema acá va más allá. Destruido Irán, el anglo-sionismo tiene el paso libre para crear ese sueño húmedo del gran Estado de Israel, que mantenía el equilibrio en Medio Oriente, en Oriente Medio. Entonces, el plan es liquidar al grande de la región, que es Irán. Los iraníes no son árabes, son persas. Hay muchas etnias en Irán igual, pero los iraníes, el 90% de la población es persa,
hablan el farsi, la lengua persa, y la mayoría son chiitas, son musulmanes chiitas, y tienen una visión del Islam muy, digamos, muy cerrada también, como también los sunitas, hay extremismo en todos lados, tanto en los sunitas como en los chiitas, porque en el lado de los sunitas, los musulmanes sunitas tienen el takfirí, digamos, los grandes ulemas tienen el Islam takfiri, sunita, wahabita. Pero esto es tela para otro costal. Después hablaré sobre la diferencia que hay en chiitas y sunitas más profundamente. La cosa que ese gran Israel, ese plan que tiene las élites sionistas de expansión y de llevar caos y muerte a la región de Oriente Medio y al mundo, como vimos también en la Patagonia, como prendían fuego soldados israelíes, parte de la Patagonia argentina y la Patagonia chilena, que se tomó carta en el asunto, fueron bomberos incluso de toda parte de Sudamérica auxiliar, porque no podían detener el fuego creado por los sionistas, porque también está el sueño húmedo del sionismo de crear el nuevo Israel en la Patagonia argentina chilena. ¿Me entienden más o menos por dónde voy? El tema es cómo hacemos para enfrentarlo, cómo hacemos para lidiar con esa problemática que tenemos de fondo. Si sabemos bien que los planes de la élite globalista, global sionista, anglo-sionista, era destrucción del mundo, para que ellos queden, el sionismo globalista quede dueño, amo y señor de todo el mundo. Por eso tratan de destruir otras culturas milenarias, por eso tratan de destruir a la nación persa, por eso tratan de destruir a los pueblos hermanos, porque son hermanos los pueblos, no los gobiernos. Tanto los judíos originales, los del Levante, el Levante es la zona que compete a Siria, Líbano, parte de Jordania y los territorios ocupados palestinos. Toda esa zona se llama el Levante. Entonces, ellos lo que quieren es apoderarse de toda esa región, y lo están haciendo por todos los medios, para crear el gran Estado sionista. ¿A costa de qué? De miles de muertos, a costa de... Ahora es el único país que tiene en la región armas nucleares. Tiene en el desierto de Negev tiene el reactor nuclear de Dimona activo. Tienen más de 100 ojivas nucleares ya para ser lanzadas cuando ellos quieran. Son unos psicópatas. En definitiva, son unos psicópatas que quieren controlar y ser los amos y señores de este mundo. Hay que despertar la conciencia. Ellos rechazan a los cristianos, los escupen. Hay videos que he visto de sionistas escupiendo a cristianos que estaban en Jerusalén predicando la palabra, el mensaje de Cristo, y ellos los escupían a los cristianos, los aborrecen. Es más, quieren más a los musulmanes que a los cristianos, le puedo decir. Porque ellos aún, según dicen, esperan su Mesías. Su Mesías ya sabemos quién es, el anticristo. Y lo esperan. El pueblo estaba muy adoctrinado desde chiquito. Lo adoctrinan a odiar. De niños tienen un adoctrinamiento de odio
hacia los árabes, hacia los cristianos, hacia los musulmanes, hacia el mundo en general. Porque en el Talmud dice que los gentiles, o sea, la gente que no es afín a ellos, que no tienen las mismas creencias que ellos, los gentiles somos todos nosotros, que no tenemos las mismas, que no compartimos las mismas creencias talmudistas, tienen que morir para que los hijos de Dios, el pueblo elegido, entre comillas, pueblo elegido, pues lo transformaron a su beneficio las escrituras, hereden la tierra para ellos. El pueblo elegido creo que somos todos, por algo hay diferentes razas en el mundo, pero está en cada uno hacer su autocrítica y decir en qué posición estamos parados para ver la realidad de lo que pasa a nivel global, en términos geopolíticos. Dijimos en un momento, hace un tiempo atrás, de que la guerra no hay vencedores ni vencidos, no hay vencedores, mejor dicho. Todos perdemos en la guerra. Me pregunto, ¿por qué Netanyahu no lleva a sus hijos al frente de batalla? ¿Por qué Trump no lleva a su hijo varón a pelear al frente de batalla? ¿Quiénes mueren en las guerras? Los jóvenes de clase media, no. Los jóvenes de clase alta, tampoco. Buscan a los pobres. Los que mueren son los pobres, luchando por un ideal fanático, irreal, ilusorio, que le meten en la cabeza los adoctrinan desde chico. El ejército norteamericano, el 99,9% o el 100%, vamos a decir la verdad, del ejército norteamericano está compuesto por latinos, afrodescendientes y blancos pobres, que no tienen otra salida que enlistarse en el ejército porque no tienen medios para trabajar laborales. Hay una amplia igual deserción últimamente porque no quieren pelear la guerra de Netanyahu, no quieren pelear esa guerra, y hay una amplia deserción en el cuerpo de Marines y en otras áreas del ejército norteamericano porque ven que van a morir jóvenes norteamericanos por un ideal, por defender una patria que no es la de ellos, sino los fines satánicos que tiene el régimen sionista. Esa es la verdad. Abogo por una paz duradera, abogo porque existe un diálogo que ayude a unir a los pueblos y a hermanar a los pueblos, y abogo por un despertar de la conciencia mayor y que vean que la guerra no hay vencedores, solo veo que todos perdemos. La humanidad pierde con las guerras. Hay que despertar y ver la realidad cuál es. Un abrazo en la luz.